Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 16 del mes número 2 del mes de febrero, para nuestra segunda hora de clase, ¿sí? En estos momentos, denme un segundito, sus demás compañeros están ingresando. Perfecto. En estos momentos nos encontramos para nuestra primera clase de una nueva materia que estamos a punto de ver, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, nosotros en estos momentos me encuentro en la sección de lo que es biología, ¿sí? Lo que es biología, entonces hemos dejado en estos momentos ciudadanía atrás, es hasta ahí nomás que vamos a ver ciudadanía los primeros bimestres. Y este tercer y último bimestre vamos a enfocarnos un poco en lo que es la biología, ¿sí? Entonces, por favor, como ustedes saben, tienen que, por favor, si mal no me equivoco, la verdad es que yo, claro, como estudiante no he estado, no he tenido, en la universidad teníamos otro tipo de plataforma que no es Classroom, pero yo imagino que ustedes tienen que volver a inscribirse, o no sé si una vez que se inscriban en una materia se inscriben en todas. Imagino que tienen que poner algún tipo de código, volver a poner sus nombres, Pero ya subió, no sé. ya está. No estoy Sí, siempre. ya subió, yo ya revisé, está, ¿qué es biología? Está. Ah, ya, ya. Yo decía, ustedes inscribirse, por decirlo quizás de esa manera, para que cuando yo suba una tarea, ustedes puedan ver la tarea, bueno, verla sí, sino subir también la tarea, ¿sí? Entonces, todo eso, por favor, yo imagino que ustedes también tienen un tipo de código donde pueden inscribirse. No se olviden poner, por favor, sus apellidos, sus nombres, no solo quizás un nombre o quizás el apodo que ustedes tengan. No, traten de, por favor, poner sus dos apellidos, sus dos nombres o quizás un nombre y los dos apellidos, para que obviamente en el momento en que el profesor esté calificando, sepa a quién le pertenecen esas tareas, ¿verdad? Sepa con muchísima mayor seguridad a quién le pertenecen esas tareas y pueda obviamente ponerle rápidamente en su propia libreta, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, como que volvemos a empezar un ratito de nuevo. Listo, entonces, ya está la materia de... ¿Cómo Perfecto. puedes ver película y jugar? Listo, muy buenos días. No, yo no, solito Listo. Entonces, como les había comentado, entonces, en estos momentos estamos con una nueva materia, ¿verdad? También como hemos hecho en las clases anteriores, en lo que es ciudadanía, por ejemplo, está nuestro libro de texto, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro libro de texto, ciertas pautas de lo que viene siendo los capítulos, un capítulo cero, los demás capítulos, proyectos, etcétera. Y listo. Entonces, e incluso lo que viene siendo el libro comienza con un capítulo cero, por decirlo así, como para recordar un poco lo que viene siendo conceptos pasados, etcétera. Vamos a ver algunos conceptos de lo que viene siendo la biología y ya comienza el primer capítulo con lo que dice que es la base de la vida. Y nos dice justamente lo que es el ADN. Yo no sé si algunos de ustedes, algunas de ustedes, denme un sí, estoy grabando, ¿verdad? Listo. Así, sí estoy grabando, perfecto. Yo no sé si algunos de ustedes o algunas de ustedes han podido ver quizás este tipo de documentales o quizás cuando están en Facebook o cuando están en Instagram, les sale este tipo de creadores de contenido que habla de cosas misteriosas, por decirlo así. Bueno, quizás no tanto misteriosas, no es ese concepto, sino quizás de casos sin resolver o casos de asesinato, quizás por decirlo de esa manera, o gente desaparecida que después hicieron todo un documental para saber qué había pasado, etcétera. Si es que ustedes tienen Netflix, en Netflix hay varios documentales así, e incluso en YouTube. En YouTube pueden ver youtubers, hombres o mujeres, que hablan de casos de diferentes países. Aquí en Ecuador también tuvimos, yo recuerdo haber visto un youtuber que sigo, que habla de ciertos casos obviamente de misterio, de gente que quizás desapareció, de casos tan sonados, por ejemplo, si nosotros hablamos de Ecuador, cuando hablamos de los Restrepo, ¿verdad? Que incluso hay incluso hasta una frase ya con esos apellidos, que no voy a decir la frase porque puede ser un poquito, puede quizás algunas personas herir internamente a alguien, ¿verdad? No voy a decirlo, pero hasta incluso tenemos una frase con esto que le sucedió a los hermanos Restrepo. Tenemos también casos quizás como lo que sucedió a Sharon, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos, por lo menos yo, cuando he visto esos casos, ha habido casos que han sido reabiertos, se han vuelto a abrir gracias al ADN.
Entonces, yo no sé si ustedes han visto, saben lo que es el ADN, que es esta materia que nos da como por decirlo, hasta como se me fue el nombrecito, como la huella digital, ¿verdad? El ADN, gente que hace también exámenes para saber si el ADN, por ejemplo, si es mi hija, si es mi hijo, especialmente los varones, cuando hacen, por ejemplo, examen de ADN para saber si son sus hijos, etcétera. Entonces, El justamente, ADN es para saber, perdón. el, el ADN es para saber la identidad de cada uno de nosotros. Claro, e incluso por eso les decía, en los casos antiguos, donde lastimosamente alguien había fallecido y se encontró evidencia, ya con el descubrimiento del ADN es que pudieron reabrir todos esos casos y saber qué había sucedido, qué había pasado, y si es que el asesino o la asesina seguía vivo, meterlo a prisión. Bueno, eso generalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Se ha visto un poquito más. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando en estos momentos de biología y yo sé que obviamente el día de hoy ustedes tienen examen, van a tener 3 exámenes a la última hora, así que vamos a ver como que un pequeño resumen, si quizás queremos decirlo así, de justamente lo que es la biología. Ya con mayor seguridad vamos a entrar en el siguiente clase, allá lo que es el ADN por completo, etcétera. Pero el día de hoy me gustaría quizás que nosotros recordemos quizás algunos conceptos acerca de justamente lo que es la biología. Quizás conceptos básicos como por ejemplo lo que es la célula, lo que es ya ahorita el ADN, algo cortito, lo que son también por ejemplo el metabolismo, cositas así, ¿sí? Les quiero enseñar este pequeño video que es como que de 3 minutitos nada más, si mal no me equivoco, de 3 minutitos sobre justamente qué es la biología, como para que nos acordemos de lo que se pudo haber visto, ¿verdad? O que ustedes pudieron haber visto con anterioridad. Me avisan, por favor, si pueden ¿Qué escuchar. tal? ¿Cómo les va? ¿Sí se escucha? ¿Sí pudieron escuchar? Sí, Sí se escuchó. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, sí. este video pequeño de 3 minutitos, casi 4 minutitos, nos va a hablar ciertos conceptos sobre qué es la biología para que nos acordemos o para que veamos por primera vez, ¿sí? Si está bien en la velocidad. Listo. Bueno, decir que la biología es la ciencia que estudia el origen, así como sus procesos vitales y con el medio ambiente. Pero para como tal, ¿qué significado tiene? Veamos lo siguiente. Por un lado tenemos bio, que el significado de esta palabra es vida. Y por el otro lado tenemos la es ciencia. Si unimos ambas palabras, podemos decir lo siguiente, que la biología es la ciencia de la vida. Si llegamos a comprender esto, podemos decir lo siguiente. Podemos entender y también comprender que como tal, la biología se encarga de describir y también de explicar el comportamiento y también las características que diferencian a todos los seres vivos. Y también decir que hoy en día la biología es una de las ciencias que colabora con otras ramas de la ciencia, como la química, como la física y también la medicina. Sigamos hablando un poco más sobre esta ciencia, particularmente preguntarnos por qué es tan importante la biología. Bueno, decir que la importancia de la biología es que abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Y también decir que la biología nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos y el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y por último decir que también la biología ha facilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos y vacunas que combaten infecciones o previenen enfermedades para el mejoramiento de nuestra calidad de vida e incluso de los animales y plantas. Continuemos hablando un poco más sobre esta ciencia, particularmente hablar sobre sus ramas. Bueno, primero decir que la biología posee numerosas ramas de estudio, según el tipo específico de seres vivos o ecosistemas de su interés, para estudiar o investigar. Veamos algunas de ellas, comenzando con la zoología.
Bueno, decir de la zoología que está dedicada al estudio específico del reino animal. También tenemos a la botánica. En lo que respecta a la botánica, debemos decir que limita su estudio al reino de las plantas, algas y ciertos tipos de bacterias que realizan la fotosíntesis. También tenemos a la microbiología. En el caso de esta ciencia, debemos decir que es la encargada del estudio de la vida microscópica. Y por último, mencionar a la virología. En el caso de la virología, es la rama dedicada por completo al estudio de los virus. Y por último, decir que estas son algunas de las ramas de la biología. Hay otras, como es el caso de la parasitología, la genética, la bioquímica, la biología marina, entre otras. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. Perfecto. Entonces, con este videito nosotros lo que queremos, listo, es que ustedes recuerden o conozcan, mejor dicho, esos conceptos que vienen sobre lo que es la biología, ¿verdad? Denme un segundito. Listo, como para conocer un poquito más, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos recordar, nos dice entonces que la biología es la ciencia que estudia la vida ya sea, como pudimos ver, ya sea en esta cuestión de lo que viene siendo animales, lo que viene siendo plantas, lo que viene siendo los virus en este caso también tanto uno que tuvimos recién, que fue el COVID, ¿verdad? La cuestión es que la biología es la ciencia que estudia entonces la vida, sus procesos y su diversidad. Por lo tanto, la biología es importante para la salud, como hablamos de los virus, para el medio ambiente, como hablamos, por ejemplo, de la zoología, ¿verdad? Que nos dijo, y también la tecnología, ya que con la tecnología ha ido avanzando y tenemos cosas como lo que es el ADN, ¿verdad? Listo. Sí, nosotros vemos aquí en el libro, por ejemplo, que nos da el origen de la vida, nos recuerda también lo que, por ejemplo, la evolución de las especies, nos da incluso lo que son las células, por ejemplo. Estos son tipos de conceptos que siempre vamos a tener, por decirlo así, o que sería bueno siempre recordar. Por ejemplo, la célula tenemos unidad básica de la vida, tenemos también lo que viene siendo como un concepto básico o que se va a tratar, que se trata mucho de la biología, perdón, de la biología, sí, es el ADN, la herencia, que eso vamos a ver en en nuestra siguiente clase. Tenemos el metabolismo. No sé si ustedes han escuchado, han visto cuando la gente dice, sí, yo tengo el metabolismo lento o yo tengo el metabolismo rápido. Metabolismo es como un conjunto de reacciones químicas en los seres vivos para poder obtener energía, si queremos verlo como un concepto. Entonces, a veces cuando la gente dice tengo un metabolismo rápido, tengo un metabolismo lento, es porque comen, hacen ejercicio y pueden bajar rápido de peso, por ejemplo. Ese es el metabolismo rápido cuando suelen decir. Pero no, tengo un metabolismo lento, yo como, hago ejercicio, pero bajo de peso muy poco. Listo, ¿sí? Otro concepto, por ejemplo, que se va a ver también mucho en lo que es la biología, es la homeostasis. ¿Qué es eso? Es justamente una capacidad de los organismos para poder mantener un equilibrio interno, por decirlo de esa manera, ¿sí? Otra cosa que también se ve bastante en la biología es la evolución, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la evolución? No solamente de la evolución como cuando estamos hablando de la evolución del ser humano, sino en general, la evolución del cambio de los organismos en general que sucede a lo largo del tiempo para poder justamente adaptarse a lo que viene siendo el medio ambiente. Nosotros por eso, por ejemplo, aquí perdón, una imagen justamente de Charles Darwin, que fue la persona que hizo este libro del origen de las especies o de la evolución de las especies. ¿Qué sucedió? Que él vino aquí a Ecuador, si mal no me equivoco, fue por Galápagos, ahorita no recuerdo el nombre de la isla, pero fue, si mal no me equivoco, en Galápagos, que él se dio cuenta que unas especies de aves que son iguales a otro lado del mundo, aquí en lo que viene siendo Galápagos tenía, por ejemplo, el pico diferente. O sea, son el mismo tipo de aves, quizás el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma, pero de repente su pico, solo su pico era diferente. ¿Por qué? Porque el pico de esas aves tuvo que adaptarse al medio ambiente en el que estaba viviendo, que era diferente a, por ejemplo, si conoció ese mismo animal, lo conoció en África, por ejemplo, tenía una manera diferente de encontrar comida el de África con el de aquí, el de Ecuador, por decirlo así, de esa manera, ¿sí? Entonces, él se dio cuenta de justamente esta manera de que el ser humano, la persona, el ecosistema se adapta. Así como cuando nosotros vemos
Por ejemplo, yo que soy de la costa, estoy tan acostumbrada al calor que cuando me voy a la sierra, mientras la gente normalmente anda con un abriguito sencillo en la sierra, yo ando con mi blusa, una otra blusa encima de mangas largas y aparte el abrigo. ¿Por qué? Porque yo, mi manera de que he estado viviendo, de que adaptarme, ha sido un clima completamente diferente y obviamente me va a costar un poco de esfuerzo. Cosa que también pasa lo mismo al revés. Yo tengo como usted, yo tengo familiares que viven en la sierra, que viven en Ambato, que viven en Quito y cuando me visitan aquí en Guayaquil, recuerdo tanto la primera vez que le pregunté por qué no te sacas el abrigo, si hace bastante calor. Y mis primas me dijeron en ese momento no, porque se sentían como que extrañas, diferentes. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbradas a siempre llevar un abrigo, o quizás por decirlo de cierta manera, a siempre estar tapada de los brazos, quizás por decirlo así, que de repente venir a Guayaquil y tener mangas cortas la hacían sentir como que extraña, diferente, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces es justamente eso, toda esta adaptación que tienen las especies y que por eso es que se le dice la evolución, por decirlo así, el cambio de los organismos a lo largo del tiempo, pero para poder adaptarse a su entorno. Y también en la biología vamos a ver conceptos como, por ejemplo, lo que son la ecología, que es la relación de los seres vivos con su ambiente, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de conceptos que, por ejemplo, aquí tenemos en el capítulo 0, lo que nos habla de la evolución. Aquí nos habla, por ejemplo, la diversidad de los seres vivos y el reino, ¿verdad? Que el reino fungi, el reino plantae, el reino animae, etcétera, ¿verdad? Y nos habla de las características y de los ejemplos de cada uno que hay en cada uno de estos reinos. Y que obviamente fue clasificado quizás de esa manera para que sea un poquito más fácil o un poquito más seguro al momento de poder estudiarlas, ¿verdad? Aquí, bueno, este es el capítulo 0 como que para que se vea un resumen más o menos, ¿sí? Y aquí ya comenzamos justamente con lo que es el ADN y nos dice el ADN como la base de la vida, por ejemplo, introducción a la genética molecular, todo este cambio, todos estos descubrimientos perdón, que hubieron gracias a todo esto, a lo que viene siendo el ADN, ¿verdad? Lo que viene siendo cura de enfermedades, lo que viene siendo también para saber el material genético que tienen unas personas con otras. Como les decía, como cuando generalmente la gente hace estas pruebas de ADN para saber si es un familiar, si es su hijo, no es su hijo. Imposible saber algo como eso. Pero obviamente ya gracias al ADN ya se tiene un mayor concepto de todo, ¿sí? Pero como les decía, ahorita es más que todo un que se tiene mayoritariamente en lo que es la biología, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Nadie? Listo. Les quiero mostrar un último video. ¿Por qué un último video? La verdad es que cuando hablamos de biología, quizás siempre nos van a repetir en cualquiera de los libros lo que viene siendo la célula. Yo sé que, por ejemplo, la célula, algunos de ustedes han podido verlo en ciencias naturales, quizás también lo veamos un poquito más en biología, pero aquí hay un video de los conceptos básicos rápido y que dura solo 2 minutitos. Va a ser un poquito pesado verlos. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden, interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos.
Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Listo. Nada más, como para que recordemos esos tipos de conceptos, ¿sí? Listo, denme un momento. Listo. ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? La verdad es que, por lo menos el día de hoy, sí quiero hacer una clase cortita, especialmente con conceptos. ¿En qué clase? Ya podemos ver en sí está. Áviles Ruiz, Flor Salazar Astudillo, Sinche León. Buenos días. Jiménez, Presente, Frutoso licenciada. Gavilán. Listo, caballero Ceballos. Frutoso Buen día, buen Gavilanes. día. Buen día. Presente, licenciada. Listo, señorita Frutoso. Lindao Bernita. Mindiola Higuera. Presente. Listo, caballero Mindiolaza. Montero Vargas. Moreno Moreno. Suárez Lojano. Presente, profe. Listo, me dijo, de un segundo, me dijo presente la señorita Moreno, listo. Ok, Suárez Lojano. Valladolid Zarango. Villegas Padilla. Listo. Buen día, licenciada. Presente. Listo, señorita Carmen Villegas, ya está. Deme un segundo. Creo que me escribieron. Listo, señorita Arias Olvera. A ver, listo. Listo. Entonces, hasta aquí nomás, ¿sí? Como les decía, yo sé que han de estar ahorita un poquito más preocupados por sus exámenes. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien. Suerte en sus exámenes.